Respetados lectores, futuros dirigentes de este país, definitivamente voy a seguir publicando semanalmente uno o dos videos. El primero siempre va a ser en literatura porque es como el eje fundamental de mi canal. Y el segundo va a ser bajo mi percepción de la política del país y la percepción internacional. Hoy tengo que dedicarme lamentablemente a hacer mi acotación al respecto de lo que fue la marcha del día domingo. Para mí fue la marcha de la necedad, la marcha de los necios. En un país como este, en el cual la injusticia es flagrante y nosotros la vemos en las calles, nosotros la percibimos en la forma como los miembros del Estado manipulan el poder y lo usan en su propio beneficio y permiten que otras personas fuera del Estado, como banqueros, como eh, narcotraficantes, eh, influyan en las decisiones del país. Duele la injusticia, pero más que la injusticia duele la ignorancia. La marcha de la ignorancia es porque, o la quiero titular de esa manera porque realmente yo veo que personas salen a marchar a defender causas que no son suyas. Una tiktokera que salió en algún live diciendo que había votado por el cambio y que estaba absolutamente arrepentida por haber votado, criticaba las acciones del gobierno, del Estado, del gobierno petrista, y decía que no se había ocurrido el tal cambio, el dicho cambio. Permítame recordarle a usted, señorita tiktokera, y a ustedes todos los colombianos, que el cambio para que se dé en un país democrático como el nuestro necesita la acción mancomunada, la solidaridad, la, la ayuda de muchas entidades que funcionan articuladamente. Petro no fue el que le quitó las horas extras a los trabajadores colombianos. Es decir, que les redujo la jornada de las horas extras, que era a partir de las 6, y la puso hasta las 10. No fue Petro, fue Álvaro Uribe Vélez. Petro no fue el que determinó que el domingo o los festivos que se trabajasen ya se iban a dejar de pagar dobles, como se pagaban anteriormente. Fue Álvaro Uribe Vélez. Y la reforma laboral pretendía o pretende devolver los derechos a los trabajadores, pero aún no ha sido aprobada. Y como no ha sido aprobada, no ha ocurrido el cambio que estamos todos esperando, señorita tiktokera, eh, uribistas, uribistas de, de pueblo. Como no ha ocurrido el cambio es porque no lo han podido hacer, no se ha podido hacer porque el Congreso de la República tiene las mayorías de la oposición del gobierno nacional. Por consiguiente, si no se aprueba la ley, no va a haber un cambio. Yo sé que muchos se siguen quejando de las largas filas en las EPS y la falta de las medicinas y que no entregan ni los pañales. Hasta hizo una intervención la superintendencia bastante coherente con la propuesta de Petro y se dieron cuenta que sí existían, lo que pasa es que la retenían. Pero la reforma a la salud no ha sido aprobada. Por consiguiente, vamos a tener que seguir sufriendo de la tiranía de la oligarquía en las EPS, porque no ha sido aprobada. ¿Quién la aprueba? El Congreso de la República. Entonces, no puede haber cambio cuando el Congreso de la República detiene los procesos de transformación. La reforma agraria, cuando le estamos entregando las tierras a los campesinos que quieren quedarse en el campo y restituyéndole las tierras a aquellos que fueron desplazados, ha sido posible medianamente porque hay un proceso de paz, el cual fue pactado
Ha sido posible medianamente por eso, pero realmente ha sido difícil porque estos grupos elitistas quieran el poder y las tierras para ellos. Entonces no se ha podido dar el cambio a gran escala porque definitivamente el Congreso no lo ha permitido. Se pretende también hacer un cambio en el esquema tributario, porque grandes terratenientes como Álvaro Uribe Vélez, ustedes vieron la declaración de renta, paga 0 pesos y tiene una finca, la más grande de las fincas que tiene, el ubérrimo. Ubérrimo, recuerden que significa pobrísimo, una persona muy pobre, una finca que es igual o casi igual del tamaño de Bogotá, donde según las investigaciones hubo entrenamientos de grupos paramilitares. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer una reforma eh, eh, de tipo tributario y generar el cambio si quienes deben pagar verdaderos impuestos no los pagan? Un terrateniente tan grande como ese y paga 0 impuestos. No se ha podido hacer y no lo han podido aprobar. Se ha pretendido proteger la producción agrícola en el país e incluso la entrega de tierra ya generó 40.000 toneladas de arroz en una de las fincas que fueron entregadas, pero no se ha podido proteger al campesino porque todavía Monsanto tiene el poder sobre las semillas y ese cambio tampoco se ha podido dar. Se pretendía o se pretende hacer un proceso de dignificación de nuestras eh, etnias, otorgándole condiciones de vida, y la Corte Constitucional dijo que no se le podían otorgar esos beneficios a los guayú en la Guajira. Se pretendía o se pretende dignificar la protesta social e incluso podemos salir sin estar, arriesgarnos a que nos disparen gases lacrimógenos, salvo alguna excepción que ocurrió en Bogotá, pero recuerden que en Bogotá manda es el alcalde del SMAT, no Gustavo Petro. Gustavo Petro nunca estuvo de acuerdo con eso. Se pretende dignificar la protesta social, pero en el fondo siguen matando personas, líderes sociales, y miren las masacres, el número de masacres que hay. ¿Quién realiza las masacres? Gustavo Petro, no. Siguen realizando las masacres los mismos masacradores del país, los mismos que le venden a usted la idea de hacer carreteras para que usted se transporte cuando usted no tiene ni carro. Entonces, el necio que sale a protestar en la marcha, que quiere que le garanticen el derecho de tener una carretera, ¿para qué si usted no tiene carro? Y eventualmente sale a la capital o al pueblo, al pueblo, a la cabecera municipal, eventualmente. Esas carreteras están hechas para los ricos, para los que tenemos carro. Y además de eso ponen los peajes para que suban el, el valor del transporte. Se pretende bajar el precio de los productos, pero apenas se pretende hacer mediante la nivelación del precio del combustible, porque eso beneficia al consumidor. Entonces hay paro camionero, ya expliqué el paro camionero. No ha podido hacer cambio el presidente. Lo que ha podido le ha tocado con las garras, con las uñas y con la berriondera, que él es un berriondo. Entonces es muy triste que continuemos en este nivel tan precario de ignorancia. Es decir, que sigamos tan ignorantes y sigamos a 2 años de todo el proceso de transformación que propuso Gustavo Petro, las grandes transformaciones en lo laboral, en la salud, en el empleo y en la educación no se han logrado porque el Congreso de la República no lo ha aprobado. Y miremos, ya puso el presupuesto para el año entrante y ahora le va a tocar por decreto porque es que los señores del Congreso no le quisieron aprobar el presupuesto. Entonces uno se pregunta, ¿usted está frustrado
o frustrada porque no ha habido cambio. Pregúntese por quién votó para el Congreso de la República. Quizá haya votado, y le doy la razón si votó por algunos de estos que engañaron a los electores y una vez se montaron en el Congreso se voltearon, como JP, Polo Polo que salió electo por negritudes y tiene por allá un bololoy terrible con su curul debido a eso. O JP que se eligió por los verdes que son alternativos y ahora dándole madera al gobierno y no le vota los proyectos, pero da madera. Entonces, ¿cómo es posible que pretendamos que alguien realice el cambio o cumpla las promesas políticas si no estamos trabajando con él? No le estamos ayudando. No le ayudamos eligiendo al Congreso los que necesitaba él para ser apoyado. Y además de eso, no le ayudamos criticándolo todos los días. Y además de eso, estamos pendientes de a ver qué me toca a mí con esa cultura absurda, antigua, esa cultura pobre, de que ojalá me toque a mí algo, que robe, pero que también se le vea que me quede a mí algo de ese robo. Terrible, terrible. Es aquí donde aplica la frase de esa gran política colombiana que le gritó a los que estaban protestando, trabajen vagos. Es aquí donde se le dice al Congreso de la República, trabajen vagos, dejen trabajar. Colombianos de esa minoría ignorante, por favor lean un poquito, razonen un poquito, trabajen, trabajen en sí mismos, en la solidaridad, trabajen en la riqueza para todos, trabajen en la percepción del mundo de un sistema político, educativo, social, cultural, económico, para todos, para las mayorías, no para ustedes. Trabajen y dejen trabajar. Buenas noches.